idioma. Esa es una cuestión importante de mencionar en la historia, Julián, por el hecho de que si comparamos ese idioma entonces con el de ahora, mucho no cambió. Tal vez la fonética, uno de esos casos, decimos hoy Paraguay, y la palabra correcta es Paraguay. Decimos hoy Amambay, y es Amambay. Decimos Tapiracuay, y es Tapiracuay. Decimos Tacuarí, y es Tacuarí. Decimos Uruguay, es Uruguay. El acento final agudo es el característico del guaraní. Es uno de esos aspectos que se perdió. Muchas palabras también ampliaron su campo semántico. Originalmente la palabra caraí en el mundo guaraní hasta hoy significa tener derechos cívicos. Una persona, un niño, una niña de 6 años para arriba, una vez que pasaban por una ceremonia, se convertían en caraí los niños y en cuñacaraí las niñas. Hoy para un paraguayo caraí es señor y cuñacaraí es señora. Pero en el mundo guaraní, caraí es tener derecho a estar entre los adultos. De allí se le practicaba la perforación del labio al varón y se le aplicaba un palillo de curupicaí, y ese palillo conocido con el nombre de tembetá. Todos los niños que tenían ese palillo colgado en el labio inferior y participaban de la ceremonia social que es religiosa, que hasta hoy se llama Ñemboje Yeroquí, entonces ellos eran considerados caraí. Los otros niños que todavía no tenían, obviamente no podían participar de ciertas partes o de la ceremonia. Y las niñas usaban y usan hasta hoy el Nambishani, que hoy la palabra original es Nambishani, perforación en la oreja. Con eso se identificaba a la mujer que ya era caraí y al niño que era caraí con el tembetá. Caraí significa en guaraní, tener derecho a participar en las actividades de los adultos. ¿Qué hace la iglesia en ese gran proceso de decir la tradición cristiana guaraní? ¿Qué hace? Adopta palabras, y por aproximación encuentran que eso que los guaraníes hacían, que era el caraí como una especie de bautismo, toman para decir bautismo y se dice mongaraí. Hasta hoy alguien ve a una criatura y dice Peapi Caraíma, y puede ser un varón o puede ser una niña. Y Caraíma permita cuñaí, Caraíma permita ahí. Y allí se puede notar el sentido de la palabra. El niño bautizado con derecho a ir a hacer la primera comunión, la confirmación, a contraer nupcia, a la extrema unción, necesariamente tenía que pasar por el mongaraí. Bueno, esas son palabras que de aquel tiempo hasta hoy se siguen usando. Y se fueron creando, obviamente, nuevas palabras con el transcurrir del tiempo y otras que